Cordial saludo. A continuación, realizo este video para dar respuesta a la actividad número 1 del curso Fenomenología de la carrera de Filosofía. Mi nombre es Fabián Figueroa, de la ciudad de Cali, y actualmente estoy cursando el semestre 4 de la carrera de Filosofía. El punto número 2 indica que dé respuesta a la pregunta de qué es la fenomenología. Voy a citar textualmente para evitar incurrir en algún tipo de error interpretativo. La fenomenología es una corriente filosófica y método de investigación que se centra en el estudio de las experiencias vividas y cómo estas experiencias se manifiestan a la conciencia, buscando comprender así la esencia de los fenómenos tal como se presentan al individuo, a la persona que los experimenta, sin intentar explicar causas o consecuencias desde una perspectiva externa, sino desde la perspectiva del sujeto. El punto número 3 indica dar respuesta a la pregunta de cómo la fenomenología funge a modo de una alternativa filosófica a las problemáticas del hombre contemporáneo. Pienso que el mismo concepto de fenómeno, el mismo concepto de fenomenología, nos invita a interpretar la filosofía desde otra perspectiva. Quizá ya no interesados en el dato, en el hecho, en los métodos precisos, cuantitativos, que nos lleven a la búsqueda de la verdad, sino que aquí propendemos a una interiorización del sujeto respecto de todo aquello que vive, de cómo interactúa con el mundo, de cómo interactúa con la experiencia, cómo interactúa con la vivencia. Y desde esa perspectiva surge una alternativa que responsabiliza al individuo de una u otra forma sobre aquello que le acontece, sobre aquello que experimenta, ya no como una búsqueda de métodos, de datos y hechos, sino como una transformación del individuo que permite encontrar respuestas variables, respuestas cambiantes, y que como es posible aplicarse a un campo de cierta manera, es posible aplicarse a otro de otra manera. ¿Por qué? Porque ya se entiende el individuo experimentando, cada individuo experimentando la situación y la experiencia. Entonces, en estos momentos en donde las ciencias, y tal como lo menciona la crítica a las ciencias, en este momento donde nos preocupamos por el dato frío, por encontrar verdades en los números y en un mundo cuantitativo, encontramos la fenomenología quizá como una respuesta de carácter profundo, en donde el dato es importante y se toma en cuenta, pero asimismo la experiencia del individuo, su análisis subjetivo y su respuesta a las situaciones que vivencia día a día. ¿Qué nos permite esto? Nos permite una conciencia individual que quizá podría transformarse en una conciencia colectiva. Y esa conciencia individual transformada en conciencia colectiva finalmente lo que podría lograr es una armonización o una armonía de los comportamientos, una armonía de las actitudes frente a la vida y frente a los hechos que permiten la transformación del mundo. Entonces, esa fenomenología del individuo, del sujeto,
permite transformar la vida y no solamente contenerla en datos, no solamente contenerla en la imagen, en ese mundo de la imagen actual posmoderna, sino trascenderla, trascenderla para transformarte como individuo y trascenderla para que exista una revolución social de sentido individual y de sentido colectivo. La pregunta 4 indica que realiza una formulación personal de una pregunta desde la fenomenología. Yo quiero indicar que pues desconozco profundamente el tema, tan pronto pues hace muy poco estoy empapándome de lo que significa y de lo que conlleva. Así que la pregunta que he planteado es la siguiente: ¿cómo el individuo configura el mundo y las experiencias hacia una finalidad o hacia un momento pleno deseado y que no se vea impuesta por la misma experiencia? Y para mí, creo que parte un poco desde la conciencia del mismo sujeto en el momento de la experiencia, en el momento del fenómeno. Y me parecía muy interesante de lo leído, y creo que podría ser una herramienta muy útil a esta pregunta, el concepto de reducción y de donación. Reducción del sujeto frente a aquello que experimenta, reducción a conciencia de aquello que vivencia y donación de la experiencia hacia el sujeto. Si se logra desde esa visión subjetiva e intersubjetiva que menciona la fenomenología, si se logra establecer unos análisis o un análisis individual correcto y encaminado, dirigido, yo pienso que se podría buscar o vivenciar en el presente una plenitud constante, porque entonces es el ser humano mismo y es el individuo el que configura la experiencia momento a momento. No es el mundo afectando al sujeto, no es la experiencia condicionando al sujeto. Sería el sujeto mismo configurándose momento a momento para transformar su mundo. Entonces me parece muy interesante esta noción de fenomenología y esta noción de sujeto, porque entonces me apropia de mi destino, y no sé si de pronto estoy errado en esa concepción. Me apropia de mi vida y ya no es el simple método o fórmula científica o fórmula filosófica que me conlleva a buscar la verdad como un método demostrable para mí, para la vida, sino que es una experiencia que me transforma a través de la conciencia, y en la cual la filosofía ya no es un instrumento más, sino que es una revolución de conciencia, es una revolución interna que va mucho más allá del mero concepto. Muchísimas gracias.